Hermanos y amigos, muy buena noche. Que el Señor y Dios Todopoderoso le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un gozo una vez más en el Señor estar delante de este medio para poder continuar con nuestra lección de los días miércoles acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tomar la lección número 10 que le hemos titulado El Verbo hecho carne. Quisiera invitarle que busquen el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y daremos lectura el verso número 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, la cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga nuestra enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito y alabado sea Señor, Rey del universo. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Eres el Dios, Señor, sublime. Eres el Dios digno de recibir, Señor, todo honor, todo homenaje y toda bendición. Al venir en esta noche, Señor, te agradecemos por concedernos la vida en este día, por el alimento, el pan de la tierra, y por esta nueva oportunidad, Señor, en que nos das de abrir tu palabra, fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos encarecidamente que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender, Señor, tu palabra, para ver en Jesucristo, Señor, el gran Salvador del mundo, para ver en Jesús ese amor, Señor, con que tú manifestaste a nosotros, Dios de los cielos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, en la cual rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El ministerio del Señor Jesucristo. Habíamos expresado que el pueblo de Israel fue el escenario
donde el Señor Jesús realizó su ministerio. 4 fueron los evangelios que nos hablaron del ministerio del Señor Jesús. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, registraron historias, frases y expresiones similares al describir la vida del Señor Jesucristo. Mientras que Juan describe la vida del Señor Jesús de manera diferente a los otros evangelios. Juan fue un testigo ocular, un testigo presencial, tuvo experiencias personales con el Señor Jesucristo. Ahí le encontramos a Pedro, Juan y Jacobo, conformaban el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Veamos cómo comienza cada evangelio, cada evangelista cuando comienza a escribir su evangelio. Mateo, cuando inicia su evangelio, ahí en Mateo 1:1, lo hace de la siguiente manera. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué inicia Mateo así? Porque habíamos dicho que Mateo va a escribir su evangelio a judíos y trata de presentar a los judíos al Señor Jesús como el rey mesiánico. Y pues todos queremos saber la genealogía de ese rey y Mateo lo presenta. Mientras que Marcos comienza su evangelio en Marcos 1:1, dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si usted lee el libro de Marcos, no va a encontrar ninguna genealogía del Señor Jesucristo, porque Marcos va a presentar a Jesús como el siervo de Jehová. Y nadie quiere saber la genealogía de un siervo. Marcos está escribiendo a los romanos. Cuando vamos al evangelio de Lucas, Lucas comienza su evangelio en Lucas 1:1 diciendo lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre y él está escribiendo a una población griega. El evangelista Juan comienza su evangelio en Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí vemos que este evangelista va a presentar su evangelio a los gentiles y a todos los cristianos. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Habíamos visto también ahí en la clase anterior que tanto Mateo, Marcos y Lucas tenían muchas cosas en común, mientras que Juan tenía cosas muy diferentes. Y vamos a ver por qué. Juan comienza su evangelio haciéndonos retroceder hasta la eternidad, más allá de las cosas creadas. Juan presenta al Señor Jesús como el Verbo encarnado, eterno, preexistente. Dice el verso número 1 y el verso número 14 lo siguiente. Dice el verso número 1, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único Hijo del Padre, igual a Dios en esencia y deidad. El Señor Jesucristo culminó el plan de salvación que Dios había trazado a través de los tiempos. Antes de su venida, este plan incluyó la ley dada a Moisés. Como dice el verso número 17, pues la ley por medio de Moisés fue
dada, dice la palabra del Señor. La morada de Dios en el tabernáculo en medio de su pueblo. El Señor moró en el tabernáculo mientras el pueblo de Israel se trasladaba todo ese desierto antes de llegar a la tierra prometida. La predicación de Juan el Bautista también se inicia antes de que el Señor Jesucristo se encarnara. Juan introduce varios temas que se van a ir enfatizando a lo largo del Evangelio. Él nos presenta que al Señor Jesús como la vida, la luz y la verdad. Los creyentes como hijos de Dios y el rechazo del mundo al Señor Jesucristo. Juan manifiesta la gloria de Cristo y nos revela que Dios ha entrado al mundo en forma de hombre. Miremos lo que nos dice ahí el verso número 1. Juan 1:1 dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan presenta a Cristo como el Verbo. Este título sugiere un medio de comunicación. Usamos la palabra cuando queremos comunicar nuestras ideas, nuestro pensamiento a alguien. El Verbo es la expresión de Dios en forma personal. Dios había revelado a través de su palabra escrita y ahora Dios se va a revelar de una manera personal a través del Señor Jesucristo, llamado el Verbo, llamado también la palabra. Juan nos da algunos detalles acerca del Verbo. El Verbo que encontramos en el capítulo 1 y el verso 1 ya existía, Él es eterno. El Verbo estaba con Dios, nos dice Juan. En el principio significa que Él y Dios vivían en íntima compañerismo el uno con el otro. El Verbo era Dios. El Verbo hecho Jesús es Dios eterno. Juan, para identificar al Verbo con Dios, dice que el Verbo fue el único por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Dice el verso número 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la palabra del Señor. Encontramos también el Verbo de Dios es eficaz. Habla acerca de la creación con su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, el verso número 3, dice la palabra de Dios que Dios dijo lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solamente Dios habló y fue la luz, la palabra. Cuando el hombre fue creado, recibió luz intelectual y luz espiritual que lo hizo capaz de adorar y servir a Dios. Los animales y las otras creaciones, como las plantas y todo el universo, ellos no recibieron una luz intelectual y no recibieron una luz espiritual, solamente el hombre. Por eso el hombre tiene la capacidad de adorar a Dios y de servir a Dios. Esta luz le vino del Verbo, el Creador divino, nuestro Señor Jesucristo. Debido, hermanos, a que las tinieblas del pecado procuraron extinguir esta luz, el Verbo vino al mundo. Como la luz del mundo, el Creador divino se hizo también Salvador. Lo dice el verso número 5. La luz en las tinieblas resplandece. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece
y la luz no prevalecieron contra ellas. Qué interesante. La bondad y la gloria de Dios se veían en el Señor Jesucristo. Veamos la preparación para la encarnación. ¿Cómo fue esa preparación para la encarnación? Dios envió a Juan el Bautista para anunciar al mundo la venida del Verbo. Juan proclamó al Señor Jesús como el único que era la luz del mundo. El verso número 9 lo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, no solo Juan vino a preparar para que el pueblo pudiera recibir aquella luz, sino que también Dios hizo otra preparación para la encarnación de su Hijo. El pueblo de Israel fue el primero en recibir el pacto de Dios, la ley y la promesa de un Mesías. Durante siglos, Dios había dado promesa de que Cristo vendría. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado acerca de él. Estas promesas y profecía habían venido a un pueblo al cual Dios había elegido y preparado para que pudieran recibir a Cristo cuando Él llegara. Quiere decir que Dios, hermanos, eligió al pueblo de Israel y preparó al pueblo de Israel, enviándole profeta para que anunciara que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cristo, y que ellos tenían que estar preparados para recibir al Cristo prometido. Cristo llegó a una nación que había oído el anuncio de su venida. ¿Cómo recibió el pueblo de Israel a Cristo? La Biblia nos enseña que aunque Israel estaba preparado para la venida de Cristo, cuando Él vino, no fue aceptado por los hombres. Dice Juan capítulo 1, el verso 10 y 11, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Vino a un mundo que había hecho, pero el mundo no reconoció a su creador. El creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, el creador de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, vino a este mundo, pero el mundo no reconoció a su creador, a pesar que había sido anunciado a través de los profetas muchos años atrás. Vino al pueblo que había sido preparado para su venida, pero su pueblo no recibió a su Cristo. Dice el verso número 1, Juan capítulo 1, el verso número 11, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. No lo recibieron. Isaías, el gran profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, este profeta nos dice en Isaías 53, 3, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué tal profecía grandiosa que Dios le dio al gran profeta Isaías? El Señor fue rechazado, pero no todos rechazaron al Señor Jesús. Hubo algunos que lo reconocieron y lo recibieron. Conocieron al Cristo y creyeron en él.
Cristo le concedió el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso número 12 y 13, Juan capítulo 1, 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verso 14 nos dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esto indica que el Evangelio constituye la fuente de la que todos recibimos gracia sobre gracia. Todos recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esta palabra gracia sobre gracia? Da la idea de una serie de expresiones de gracia que se acumulan una sobre otra. Toda nuestra vida es por la gracia de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, todas las cosas de las bendiciones que recibimos diariamente, es por la gracia del Señor. La salvación es por gracia, y nuestro crecimiento, nuestra santidad y todo lo que pasa en nosotros es por la gracia del Señor. Juan 1:17 nos dice la palabra de Dios: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. La ley dada por medio de Moisés fue reemplazada por la gracia y la verdad que vinieron por medio del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que estamos viviendo el periodo de gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos en el periodo de gracia, como dice la palabra del Señor. Nadie jamás ha visto a Dios, ni aún Moisés. Moisés estuvo cerca al Señor, pero no vio al Señor. Pero el Hijo único, que es Dios y vive en íntima relación con el Padre, lo ha dado a conocer. El Verbo encarnado es la revelación de Dios mismo. A través de los años, Dios nos ha hablado a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, a través de otros medios. Pero a partir que vino Jesucristo, que es la palabra viviente, que es el Verbo, a partir de ahí Dios se ha comunicado y se comunica a través del Hijo. El Verbo encarnado es la revelación de Dios mismo. Jesús, nuestro Dios, vino para estar con nosotros. Por eso la Biblia le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Al terminar nuestra lección, miremos cómo podemos aplicarla a nuestra vida espiritual o a nuestra vida. ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Debemos saber que Juan presenta al Señor Jesucristo como el Verbo encarnado, el creador del mundo, la vida y la luz verdadera. Dios anunció y preparó a su pueblo por medio de los profetas para que pudieran reconocer y recibir a Cristo como el Salvador cuando Él venga. Cuando Cristo vino, no lo reconocieron, no lo recibieron, lo rechazaron y no lo aceptaron. Pero lo que le reconocieron y lo recibieron fueron hechos hijos de Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos y amigos,
Hoy en día el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando para la salvación del hombre y se le está preparando para la segunda venida del Señor Jesús. ¿Ha creído usted en el Señor Jesús? ¿Está preparado para su segunda venida en el aire? Pues si no es así, es hora de que usted se prepare para esa venida gloriosa del Señor. Y lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesucristo en su vida como su Salvador personal. Y luego prepararse para el retorno glorioso del Señor en el aire cuando venga por su iglesia. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer poderle compartir con ustedes esta lección. Vamos a agradecerle al Señor. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, porque viniste a este mundo para enseñarnos y mostrarnos, Señor, al Padre, para conocerle, Señor. Gracias porque nos enseñaste cómo era el Padre. Y gracias, Señor, porque viniste también para realizar la salvación, Señor, de todos aquellos, Señor, que necesitábamos, Padre bendito, ser librado del pecado y de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque también, Padre bendito, viniste a este mundo para curar a los afligidos, a los quebrantados de corazón, y todos aquellos que acudieron a ti, Señor, fueron sanados de sus diversas dolencias, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta en esta noche. Te pedimos, Señor, que edifique nuestra vida tu palabra y podamos fortalecer, Señor, nuestra fe y crecer en el conocimiento de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes.